Mis queridos hermanos y hermanas, usted no se ha dado cuenta que todos los días, casi de una manera rutinaria, cuando en el desayuno tomamos café o té o jugos o cualquier otro líquido, usamos un recipiente generalmente de vidrio. Pero nos hemos preguntado de dónde viene ese recipiente de vidrio. ¿Cómo fue fabricado? El vidrio es fabricado de un material denominado dióxido de silicio, que se encuentra en los gránulos de arena. La arena se calienta a casi 1600 grados centígrados, 43 veces la temperatura normal del cuerpo humano. Cuando esto ocurre, ya poco se puede hacer para volverlo atrás, para modificarlo. Es casi imposible. Cuando se le ha fijado un color al vidrio, tratar de modificarlo, a menos que se le vuelva a someter a altísimas temperaturas, el vidrio puede ser roto en muchos pedazos, pero el pedazo impregnado de color continúa siendo el mismo. Hermanos y hermanas, las verdades que prevalecen en nosotros son las que son grabadas por medio del sacrificio de Cristo. Otras verdades son grabadas en el horno del sacrificio personal. Y esto muchas veces provoca en nosotros una gran interrogante. Una gran interrogante que ha retumbado por siglos. ¿Por qué sufren los justos? Job es un buen ejemplo para dar respuesta a esa pregunta. A Job le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre rico. Su hacienda era de 7,000 ovejas. Para esa época era una riqueza grandísima. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Así dice la Escritura. Pero un día aconteció que sus hijos y sus hijas, que comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito, ¿verdad? Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Entre tanto que éste hablaba, contándole sobre esto, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Otra vez la misma narración. Pero el versículo 19 dice: y un gran viento vino del lado del desierto. Cuando decimos 19 nos referimos a capítulo 1, versículo 19. Y vino este gran viento y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y decía, obviamente, el que narraba que solamente le había escapado para dar la noticia. Y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En algún momento de nuestras vidas ha venido a nuestras mentes la interrogante: ¿por qué permite Dios que sufra la humanidad? Y dentro de la humanidad, ¿por qué sufren los cristianos consagrados? ¿Por qué nos tienen que suceder las cosas que no esperamos ni deseamos? Algunos creen que el sufrimiento es producto del pecado. Hasta existe un dicho vernacular que dice: en este mundo el que la hace la paga. Cuando el Señor Jesús y sus discípulos se encontraron con un ciego de nacimiento, Juan 9, 1 al 3, los discípulos le preguntaron al Señor: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor les aclaró y les respondió: no es que éste pecó, ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vemos que el Señor deja claro la situación de este ciego. Esta situación no estaba relacionada con el pecado, sino que Dios tenía propósito con esto. También se debe tener claro que Dios no crea enfermedad o dolor para glorificarse, sino que la naturaleza caída de la creación genera enfermedades, tormentas y el gemido de la creación. ¿Quién era Job? O Job, como se debería llamar. Job vivía en la parte oriental de Arabia, cerca del río Éufrates, al norte del Golfo Pérsico y al sur de Palestina. Hombre íntegro, temeroso de Dios. Dice el versículo 3 de ese capítulo 1 que Job era riquísimo. Y notemos que la riqueza no es óbice ni es obstáculo para ser un buen cristiano. Lo cierto es que para los ricos es más difícil porque se requiere de madurez espiritual para administrar la riqueza que se posee. Job era rico en bienes, pero pobre en espíritu. Sabía someterse a Dios y mantenerse consagrado en santidad. El Señor dijo una ocasión: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero además, Job era un padre preocupado por la salud de sus hijos y por la salud espiritual de sus hijos. Era un padre con carácter sacerdotal. Se preocupaba por el estado espiritual de sus hijos. Al partir del versículo 13 del primer capítulo de Job, se inicia una gran prueba. Pero antes ocurre una reunión delante de la presencia de Dios, en la cual están los hijos de Dios, es decir, los ángeles, y Satanás, que de acuerdo con algunos estudiosos todavía tenía acceso directo a Dios porque no había sido expulsado aún. Podemos ver que Satanás no puede actuar con libertinaje, porque él está bajo el control de Dios hasta que sea cumplida en su totalidad la redención de Cristo en nosotros. Satanás trata de burlarse y trata de demostrar que el ser humano no sigue a Dios de balde. Es decir, Satanás insinúa que Job reconoce y adora a Dios por el interés de riqueza o protección. Satanás trata de demostrar que no existe un solo ser humano que sea desinteresadamente fiel a Dios. Algunos autores han insinuado que este relato de Job es parabólico, es decir, metafórico, y que el escritor inspirado desea enseñar con esto. Pero en realidad no se trataba de una metáfora, como dicen. Ha ocurrido este hecho en las esferas celestiales, pero varios libros y varios escritores en la Biblia lo dan como una metáfora, pero muchísimos más fundamentados en la Escritura lo dan por un hecho real e histórico. Pero en todo esto, ¿cuál era el propósito de Dios? No se trataba de un juego o de una apuesta entre Dios y Satanás. Eso es una burla. No se trataba de hacer sufrir a uno de los hijos de Dios. No se trataba de que Dios quería mostrar a Job como un trofeo. No. Cada vez que leemos el libro de Job, Dios tiene el propósito de explicarnos que este mundo no es un jardín de rosas, en donde Dios nos ha llamado a ser ricos y famosos. No es un jardín de rosas donde pedimos riquezas y se nos da, abundancia y se nos da, y que nunca nos vamos a enfermar. En Job, Dios nos habla de su providencia. Nos habla de que mientras estemos en este mundo, habrá luchas y que deberemos estar junto a Él y que Él está allí para animarnos y para consolarnos.
hasta que todo esto se acabe. Notemos las formas en que Satanás atacó a Job. Primero, Satanás manipuló a hombres bajo su dominio. En los versículos 15 al 17, Satanás usa a los sabeos y a los caldeos para matar a los criados de Job. Luego Satanás manipuló la naturaleza, versículos 16 y 19. Satanás envió fuego y luego un gran viento para destruir las propiedades de Job. Y todo esto fue antes de que Satanás tocara el cuerpo de Job. Y la tocó con una sarna maligna. Con esto podemos aprender de que no existen casualidades cuando vienen a nosotros aflicciones y enfermedades. ¿No ha notado que a veces pareciera que los problemas y las aflicciones hicieran fila o hicieran cola uno tras otros para atacarnos? 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en medio del sufrimiento, en vez de servir de apoyo, la esposa de Job se convierte en un terrible impedimento. La esposa de Job representa aquí a todos esos seres humanos que no entienden lo que sucede y se convierten en instrumentos del enemigo para destruir nuestra fe. La esposa de Job utilizó palabras muy duras: maldice a Dios y muérete. Pero la esposa de Job no fue la única. También los amigos más cercanos se convirtieron en piedra de tropiezo para Job. Algunos con aparente buenas intenciones. Por 7 días y por 7 noches sus amigos de Job, no abrieron la boca. Mejor hubiese sido que no la abrieran nunca, como Elifaz, que criticó duramente a Job y le reclamó que cuando él enseñaba a muchos era muy fuerte, pero ahora que le tocaba a él se desalentó. Hermano, ¿no le ha ocurrido eso a usted? Elifaz prácticamente le dice a Job que si fuera inocente no estaría sufriendo de esa manera, con lo cual Elías confunde el principio divino. Cuando el verdadero cristiano sufre, no es porque ha pecado, ni porque está experimentando las consecuencias por haber hecho algo malo. Al contrario, Santiago 1 nos orienta diciéndonos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Pedro en su primera carta nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os acontezca, alguna cosa extraña os acontezca, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Job, ya fortalecido en fe, respondió a Elifaz: enséñenme en qué he fallado, y yo callaré. Háganme entender en qué he errado. Hermanos, hermanas, no debemos seguir a Cristo por el interés de que Él nos va a hacer milagros. Él no es nuestro camarero. Él no es nuestro mayordomo. Cuando el milagro no llega, cuando la oración urgente parece no tener respuesta, cuando Dios parece que guarda silencio, ese es el momento de la verdadera fe. Si todo fuera fácil, entonces ¿para qué la fe? La fe de Job no podía ser sacudida porque era consecuencia de una sacudida.
Habrá oraciones en las que tendremos que esperar. Otras que no serán contestadas, porque sencillamente no es la voluntad soberana de Dios. La oración de Habacuc es un buen ejemplo de una oración de fe que responde a todo esto. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendiciones.